Una vez más, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Señor, como dijo el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hoy vamos a hacer una pausa en la serie de la carta de Pablo a los Colosenses para hablar de un acontecimiento que se me olvidó mencionarlo en el primer servicio. Podemos decir que es la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy. Es la razón por la cual tú tienes una Biblia en tu celular. Y de hecho tienes miles de Biblias. Y en la casa tienes muchas que a veces las tienes empolvadas, hermano. Arrepiéntete. Sin ese evento en la historia que se llama la Reforma, nosotros no podríamos tener la Biblia en nuestro idioma para leerla. Y quiero hacerle una pregunta. Hágase una pregunta en esta mañana por un momento, por favor. Preste atención. ¿Usted ha pensado qué sería del mundo si no hubiera luz? Póngase a pensar por un momento. ¿Qué pasaría si no existiera luz? Yo busqué por allí en algunos lugares y decía, si no hay luz, no habría vida en el universo. Si no hay luz, las plantas, si no hubiera la luz del sol, las plantas no pueden hacer su proceso de fotosíntesis. Y por lo tanto, morirían. Y todos los que vivimos y nos alimentamos de ella, hombres como animales, tampoco podríamos subsistir. Mire, si no hay luz, tú no podrías ver que la camisa de tu hermano que está al lado es azul, o amarilla, o roja, o fucsia, o desteñida. ¿Por qué? Porque la luz, cuando pega en las superficies y rebota, te hace ver en tus ojos de qué color son las cosas. Sin la luz, nosotros tropezamos. ¿Cuántos han estado en una habitación a oscuras con una cama king size de esas que tienen unas puntas bien filosas? Levanten la mano. Confiesen, hermano. ¿Y cuántos se han tropezado y han dado gloria a Dios en ese momento? Gloria al Señor. Estamos en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque necesitamos de la luz para poder ver si estamos en tinieblas. La luz refleja todo lo que hay. Sin luz no podríamos ver nada. Sin luz, ¿sabes? ¿Qué se necesita para ver? Pregúntate. De pronto responderás no. Los ojos. ¿Yo no? Pero yo te aseguro que aún una vista 20/20 en una habitación o en una cueva totalmente a oscuras no puede ver nada. La luz es la que hace ver todas las cosas. Es necesaria la luz. Y comenzaba el versículo en el que iniciamos, dando esa maravillosa idea de que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha iluminado en los corazones a Jesucristo para que vean la gloria de Dios. Necesitamos de la luz de Dios para ver a Jesucristo y ver su verdad. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma? Que es lo que vamos a hablar hoy actualmente. ¿Qué sucedía? ¿Por qué se dio una reforma? Porque hay algo llamado la reforma. Y quiero que usted escuche cómo la define el pastor Miguel, que es la reforma o qué fue la reforma. Escúchelo bien. Dice: la reforma protestante fue un periodo de la historia
durante el cual Dios levantó una serie de hombres apasionados por su palabra. ¿Apasionados por qué? Y su iglesia. Hombres como Martín Lutero y Juan Calvino, aunque falibles, es decir, hombres que cometían errores, amaban a Dios y su verdad. Y por tanto fueron usados por el Señor de manera muy especial. Cuando ellos encontraron prácticas no bíblicas en la iglesia, que habían permeado a la iglesia, alzaron la voz en contra de estas. Cada uno buscaba enfatizar aspectos específicos que respondían a las realidades particulares de su momento histórico. Es un acontecimiento de la historia supremamente importante. Miren cómo dice también. Es tan importante que algunos lo han definido como el movimiento más grande del Espíritu de Dios desde los días de los apóstoles. Wow. El movimiento más grande del Espíritu de Dios. Escucha bien que lo digo. ¿A qué me refiero? Al Espíritu de Dios desde los tiempos de los apóstoles. Y la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Nuevo Testamento. Es decir, personas que al ver cosas que se estaban practicando que no estaban en la palabra, trataron de traer a la iglesia de regreso a las enseñanzas claramente definidas en la palabra. ¿Qué había en el mundo de ese entonces? Lo que yo le estoy describiendo desde el principio. Había oscuridad. Y como tú lo has podido evidenciar, las cosas más malas, los robos, los crímenes, generalmente tienen como escenario la noche. Amén. Suceden cuando hay tinieblas. Y el mundo estaba en tinieblas. Pero no me refiero a que el sol dejó en un momento de brillar en una época de la historia. Me refiero a que la luz verdadera, que es la palabra, donde está el Evangelio de Cristo, estaba oculta por las tradiciones de la iglesia. Por allá en la Edad Media, la iglesia, lo que se había formado como la iglesia católica, estaba llena de corrupción moral, desde las esferas más altas hasta las más bajas. Estaban haciendo cosas que no enseñaban la Biblia. Hacían que las personas dependieran de su salvación de los sacramentos que instituyó la iglesia. Había algo que usted de pronto ha escuchado que se llama el purgatorio. ¿Cuántos han escuchado acerca del purgatorio? Levanten la mano, ¿verdad? Sobre todo de nuestros abuelos. ¿Qué era el purgatorio? Según enseñaba la doctrina, era un lugar donde las personas que no podían ser totalmente santas tenían que llegar a purgar los pecados que aún no les habían sido perdonados. Se llegó a enseñar que la iglesia administraba la justicia que Jesucristo, que los santos habían conseguido, y que por lo tanto la iglesia podía promulgar documentos donde se perdonaban los pecados de las personas. Eso llegó a ser tan grave que con el paso del tiempo se promulgaron indulgencias para las personas que habían muerto. Es decir, las personas con dinero podían comprar indulgencias para que sus familiares que estaban en el purgatorio pudieran salir de él. Una época de oscuridad. Eso no estaba en la palabra. Eso no está en la palabra. Pero ellos lo enseñaban. El pueblo dependía de su salvación de la iglesia. Dependía la mediación de los santos, la mediación de la Virgen, la infalibilidad del Papa. Todo eso se veía. Pero también, ¿sabes qué se veía?
el hecho de que las personas no tenían acceso a la palabra. La palabra solamente estaba en latín. Es decir, que el que no sabía latín, nada. Es más, el que se atreviese a traducir la palabra de latín al idioma de la región, era castigado por la iglesia, era condenado, era llevado a muerte. ¿Qué sucedía, iglesia? El mundo estaba en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la verdadera luz de su palabra estaba siendo ocultada por la tradición. ¿Pasa eso hoy? ¿Pasa eso hoy? ¿Tú lo ves alrededor? ¿Pasa eso hoy? No solo en el catolicismo, a veces en la iglesia evangélica, a veces en la iglesia protestantes. Pasa eso. Pero ¿qué sucedió, iglesia? Y es lo que celebramos. Dios comenzó a levantar hombres para rescatar, para traer a la luz nuevamente esas verdades de la Escritura. Y hay una frase que si tú quieres le puedes tomar, no le cobramos por la foto de la pantalla, que dice: la única verdadera reforma es aquella que emana solamente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay muchos dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia católica, que estaban en desacuerdo con ello, pero querían un cambio de conducta. Pero Dios usó a hombres para mostrarles que no es el cambio de conducta, solamente es el cambio de corazón que cambia conducta. Muchas veces tú tratas de cambiar conducta en tu vida a través de la disciplina, a través del refreno, a través de las tácticas, pero lo que necesitas para cambiar tus conductas es un cambio de corazón. Amén. Así que la única verdadera reforma es aquella que emana solamente ¿de dónde, iglesia? De la palabra de Dios. Dios utilizó en su providencia a lo largo de la historia situaciones y a hombres que, aunque imperfectos, como decíamos, fueron instrumentos para que la luz verdadera y la luz del Evangelio nuevamente resplandeciera en medio de una época llena de oscuridad, tradiciones. Y yo oro porque en esta época también Dios levante hombres y mujeres que puedan traer, anunciar la luz del Evangelio. Amén. ¿Cuántos quieren ser esos hombres y mujeres? Amén. Miren, solamente algunos nombres, porque la historia de la Reforma dura 200 años y usted quiere almorzar hoy, ¿verdad? En 1382, John Wycliffe en Inglaterra, ¿qué hizo? Tradujo la Biblia al inglés. Era en Inglaterra. Fue considerado la estrella matutina de la Reforma. En 1415, Juan Hus, en el reino de Bohemia, él fue considerado uno de los precursores de la Reforma y fue quemado en la hoguera. ¿Por quién? Por la iglesia. En 1516, Erasmo de Rotterdam publicó el Nuevo Testamento en griego. Y esto fue revolucionario, porque la única traducción que estaba era la del latín, la Vulgata. En 1522 apareció la traducción de la Biblia al alemán hecha por Martín Lutero. Y en 1526 la traducción al Nuevo Testamento hecha por Tyndale. Pero bueno, hay otras fechas y otras personas que por tiempo no puedo mencionar. Pero ¿por qué escogimos hoy hablar de la Reforma? Mañana, iglesia, no se celebra Halloween. Mañana se conmemora la Reforma. La Biblia, la Reforma. ¿Por qué? 31 de octubre de 1517. Este último hombre del listado, Martín Lutero, hizo algo. Él fue a la puerta de la capilla de Wittenberg en Alemania y clavó
un documento con 95 puntos en contra de la práctica de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? ¿Se recuerdan? Pagar por el perdón de pecados o hacer 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, subir las escalinatas, cualquier cosa para que te perdonaran tus pecados o pagar. Él vino y colocó ese documento en la puerta, porque eso era como decir hoy el muro de Facebook, algo público para que todo el mundo pudiera verlo. Pero no lo hizo con la intención de causar una reforma, sino de que los que supieran latín, porque estaba escrito en latín, pudieran comenzar un debate acerca de esa práctica de las indulgencias. Pero Dios, como les dije, utilizó situaciones y a hombres más allá de lo que ellos pensaron. ¿Qué sucedió? Algunas personas tomaron sin saberlo, dicen los historiadores, Martín Lutero, y tradujeron eso que estaba en latín al alemán. Y como se había inventado la imprenta, se reprodujo eso y llegó, dicen que en menos de 30 días a toda Europa, imagínense, ese documento. Cosa que causó la persecución de la Iglesia Católica en contra de Martín Lutero. Dios estaba actuando. Dios estaba comenzando a actuar. Pero no solamente Martín Lutero, ni se trata de glorificar a Martín Lutero. Dios utilizó a otros hombres. Pero sí quiero mostrarles de la historia, quiero pasar a la persona, esperando que Dios pueda también hablar a su corazón y a mi corazón. ¿Qué pasó en la vida de Martín Lutero? ¿Qué pasó en la vida de Martín Lutero? Como les dije, él fue un sacerdote católico, pero desde niño luchaba con algo. ¿Saben qué? Luchaba con la culpa de sus pecados. Incluso después de haber sido hecho sacerdote y estar sirviendo, dice que los padres que lo confesaban a él a veces no le gustaba, porque él duraba, mientras que otros confesaban sus pecados en breve tiempo, él duraba horas confesando uno tras otro pecado. Y terminaba la sesión, pero él se iba y de pronto se acordaba de otro pecado y volvía. ¿Se imagina eso? Luchaba con la culpa por sus pecados. Tenía una conciencia activa acerca de su pecado. Escucha esto. Lutero en un momento dado comienza a sentir la carga de su pecado debido a su visión de aquel Dios santo e imposible de satisfacer. ¿Tienes tú esa visión de Dios como un Dios santo e imposible de satisfacer? Martín Lutero la tenía. Decía que no podía entender cómo una persona podía ser salva. Yo quiero invitarte a preguntar, porque ese es el desarrollo de este mensaje. Él se preguntaba, ¿cómo puede ser alguien salvo? Y es un Dios tan justo. ¿Cómo puede ser alguien salvo? Pregúntate a ti, porque lo vamos a responder más adelante. ¿Cómo puede ser alguien salvo ante un Dios tan justo? Fue tanto que Martín Lutero llegó a odiar la idea de ese Dios justo que condena al pecador. Escuchen palabras textuales de él. En un momento dice: me asaltó la convicción de que debía entender la carta de Pablo a los romanos, pero hasta ese momento una frase del capítulo 1 se interponía en mi camino. Odiaba la idea. En ella se revela la justicia de Dios. Odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Una frase. ¿Dónde está eso? Romanos 1:17 dicen que fue el texto que Dios utilizó para abrir el corazón de Martín Lutero y que alcanzara la salvación. ¿Qué dice Romanos 1:17? Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué le molestaba a Martín Lutero? Porque él decía, evangelio, usted lo escuchó que el pastor lo predicó. ¿Qué significa evangelio? Una buena noticia. O sea, una buena noticia es algo agradable, ¿o no? Él decía, ¿cómo puede ser una buena noticia que Dios revele su justicia? O sea, que tú sepas que vas a ser castigado, ¿eso para ti es una buena noticia? Él no entendía eso, por eso odiaba ese concepto de Dios. Pero Dios le ayudó a entender a qué se estaba refiriendo. Y oro porque Dios pueda ayudarnos a entender a nosotros a qué se estaba refiriendo. Miren lo que pasó. Por fin, dice Martín Lutero, meditando día y noche, y por la misericordia de Dios, empecé a comprender que la justicia de Dios es aquella por la que el justo vive por un don de Dios. Vamos a explicarlo con detenimiento. Lo que decía Romanos no estaba hablando en ese preciso pasaje acerca de la justicia en la que Dios da a cada quien lo que merece. ¿Tú sabes eso? Que Dios da a cada quien lo que merece. Dios no es un Dios como los jueces de aquí de la tierra. Dios da a cada quien lo que merece, pero no se estaba refiriendo ahí a esa justicia, sino que se estaba refiriendo al hecho de que el hombre, la mujer, es hecho justo delante de Dios, es decir, no culpable, por medio de una justicia que ofrece Dios al hombre. Entonces entendió, se está refiriendo a que Dios hace al pecador justo solo por la fe. Esto es revolucionario, iglesia. Tu cara no lo demuestra, pero esto es revolucionario. ¿Qué estaba enseñando la iglesia católica? Tus obras, tus méritos, tus pagos, lo que tú hagas, eso es para tu salvación. Solo a través de los sacramentos que yo doy puedes ser salvo. Pero aquí estaba viendo él que Dios es el que salva y el que hace justo al hombre por la fe, obra de Dios. ¿Y sabe qué sucedió en la vida de Martín Lutero? Dice, lo expresó de esta manera: cuando entendió esto, me sentí como si hubiera nacido de nuevo por completo y hubiera entrado en el mismísimo paraíso a través de las puertas que se habían abierto de par en par. ¿Sientes tú que tienes pleno acceso al paraíso? ¿Puedes decir como Martín Lutero hoy, tú que estás sentado aquí, las puertas del paraíso están abiertas para mí de par en par? ¿O estás a lo contrario luchando con la culpa porque sabes los pecados que has cometido? Dicen que en ese momento Martín Lutero entendió el evangelio. En ese momento él lo pudo entender. Te pregunto a ti, ¿has sentido la carga de tu propio pecado? ¿O estás como el pibe, todo bien, todo bien? ¿Has sentido la carga de tu pecado? ¿O piensas que no tienes nada de qué arrepentirte? ¿Odias tal vez tú a ese Dios justo que castiga al pecador? ¿Has confiado tú en ese Dios que da su justicia al hombre? Puedes decir que las puertas del cielo están abiertas para ti. Solo tú te puedes responder. Necesitamos recordar que la verdad que encontró Martín Lutero ahí, pero la verdad que encontraron otras personas allí, las verdades que fueron reveladas en la Reforma, son las verdades del Evangelio. Él no descubrió nada nuevo, sino lo que estaba aquí oculto. El Evangelio. Dios quería a través de todo ese movimiento que volviera a recuperarse
la luz del evangelio que salva a los hombres. Iglesia, nada más puede salvar al hombre, ninguna institución humana, solo el evangelio de Dios. Así que lo que descubrió él, pero también lo que enseñaron otros reformadores, está condensados, y en esta es la última parte del sermón, en 5 puntos. Algunos lo hacen en 3, pero vamos a hacerlo en 5, que es lo que más dicen los historiadores, que se llaman las 5 solas. Ese evangelio que descubrió Martín Lutero, esa enseñanza acerca del evangelio se puede resumir en 5 solas, ¿ok? Vamos a verla. ¿Cuál es la primera sola? Puedes tomarle foto si quieres. Dice, sola escritura. Solo por medio de la escritura. ¿Qué significa esto? Significa, escucha bien, iglesia, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Es decir, lo que cualquier persona, tradición, grupo, maestro quiera poner que no esté en la Biblia, nosotros no podemos aceptarlo. Cualquier otro evangelio distinto al que nosotros conocemos es considerado anatema, es decir, maldito. Solo la escritura es la máxima autoridad para la vida del creyente. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular este libro? ¿Sabes por qué? Porque es inspirado por Dios. Este libro es inspirado por Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda escritura o toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Significa exhalada por Dios. Viene de Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué trajo luz a la vida de Lutero? ¿Dónde estaba Romanos? Aquí. ¿Tú te acuerdas de ese famoso pasaje? Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. ¿Tienes tú la luz de la palabra? Te pregunto. Yo sé que puedes tener la palabra, incluso la tienes en el celular, pero iglesia, ¿la estás leyendo? ¿Estás dejando que ella ilumine tu vida? Si la palabra no ilumina tu vida, lo que hay es oscuridad y pecado y tropiezo, como cuando te tropiezas con la cama. Si la palabra no ilumina tu vida diaria, estás caminando en tinieblas. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Redes sociales, entretenimiento, trabajo? ¿O la palabra de Dios que te ayuda para todo, que es provechosa para todo? 2 Pedro 1:21 dice: pues ninguna profecía, hablando de la palabra, fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto que tenemos aquí es la inspiración de Dios a través de manos de hombres. ¿Será que necesitamos hoy una reforma de sola escritura? ¿Tú qué dices? Mire, si hubiera sola escritura, no hubieran los pseudoapóstoles, no hubiera el evangelio de la prosperidad, no hubiera pares de sufrir, no hubiera eso. No hubiera proclámalo y decláralo y reclámalo. No sé, me lo sé en inglés. Es decir, tú sabes esa creencia de que todo lo que tú confieses va a ser. Eso no está en la escritura. Y tantas otras cosas en la tradición católica, pero a veces en la tradición evangélica. Todo lo que no está en la escritura no podemos aceptarlo como la palabra del Señor. El segundo, son 5 solas. Segundo, hablando de la salvación,
Todo esto es el Evangelio, la salvación del hombre. ¿Cómo puede ser el hombre salvo? Solo por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo el hombre puede ser salvo. Solo tú, hermano querido, solo yo puedo ser salvo por medio de Cristo. No hay nadie más que salve. Hechos 4:12 nos lo dice con toda claridad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Dónde? Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Más claro, hermano? No hay más claro. Solo en Cristo, solo Cristo es el único Salvador. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María para llegar a Jesús, para llegar al Padre. Solo Cristo es el que está entre Dios y los hombres. No son los santos, no es Buda, no es Confucio, no es nadie más. Solo Cristo es el nombre que ha sido dado para salvación de toda la humanidad. No hay otro nombre que Cristo Jesús. 1 Timoteo 2, 5, 7 nos lo confirma. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un Dios y solo hay un mediador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por quién. Por mí, dijo Jesucristo. ¿Necesitamos una reforma en solo Cristo? ¿Tú qué dices? Se necesita, porque a veces no confiamos completamente en Él. Tercero punto. Tercera sola de la sola. Sola de la sola. Sola gracia. ¿Cómo puede ser primero? ¿Cómo puede ser el hombre salvo? Solo por Cristo, pero ahora solo por gracia. ¿Qué significa eso? Nos lo explica Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Cómo es salvo el hombre? Porque Él hace todo lo posible para ser salvo. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es en otras palabras, es un regalo de Dios. La salvación no es un pago por toda una vida de servicio como cuando te pensionas, no. La salvación es un regalo gratuito de su misericordia para el pecador. No te engañes. Tus obras no son las que te van a salvar. Es solamente su gracia. Solo es su gracia. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar la salvación o ser hecho justo delante de Dios, aparte de la justicia. ¿Se acuerdan la justicia que decía Martín Lutero? La justicia que da Dios al hombre solo por gracia. Cuarta, y nos acercamos al final. ¿Cómo es el hombre salvo? Pero recordemos, hagamos un... ¿Cómo es el hombre salvo? Solo por Cristo. Solo por gracia. Y solo por fe. Efesios 2:8, pero ahora esta vez hasta el 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, un regalo de Dios, pero por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, nuevamente, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se crea que se ganó la salvación. Solo por la gloria de Dios. Es decir, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros.
¿Sí acuerdan de aquel ladrón que estaba al lado de Jesús? No el que lo injuriaba, el que decía, algo tuvo malo que hacer Jesús para estar aquí, sino el otro ladrón. ¿Qué hizo él para recibir o para que Cristo le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué hizo? Por algo él sí estaba crucificado por algo, porque en ese tiempo se crucificaban a los criminales. Creyó en Jesús. Creyó en Jesús. Solo por la fe. Escucha bien esto. No es ni siquiera por nuestro servicio en la iglesia, por nuestra disciplina, por nuestro sacrificio físico. Es decir, no es por ayuno, no es por oración, no es por vigilia o generosidad en la iglesia. No. Solo por fe, por su gracia. ¿Y para qué todo esto, iglesia? ¿Para qué toda esta salvación? ¿Para qué todo esto, Martín Lutero? ¿Para darle la gloria a Martín Lutero? ¿Para darnos la gloria a nosotros de que somos salvos? No. Todo esto, todas estas 4 solas tienen una culminación maravillosa. Y es que toda la salvación del hombre es para gloria de Dios. Soli Deo Gloria. ¿Qué significa Soli Deo Gloria? Solo la gloria solo para Dios, o para Dios solo la gloria. ¿Qué significa esto? Dice, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Es decir, en todo esto, iglesia, en el hecho de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, en el hecho de que Dios perdonó nuestros pecados, en el hecho de que Él nos escogió sin nosotros hacer nada, en todo esto tiene que llevarse la alabanza a Dios, tiene que llevarse el reconocimiento de Dios, y tu vida tiene que darle gloria a Dios, porque Dios no te salvó para que tú sigas en el pecado. Dios te salvó para que tú vivas, y todo lo que hagas, sea que trabajes, sea que te cases, sea que te quedes soltero, Dios reprenda. Sea todo lo que hagas, puedas darle la gloria a Dios con lo que dices, con lo que piensas. Solo para Dios la gloria. Este era un concepto incluso que aquellos músicos clásicos. Un datico allí para la academia. Lucho también. Johann Sebastian Bach. ¿Sí conocen a Bach? Pero Johann Sebastian Bach, y creo que Hegel también, al terminar las obras que escribían, ponían esto: SDG. Soli Deo Gloria. Que tu vida, cuando se termine tu vida, se puede escribir allí al final: SDG. Solo para Dios la gloria. Amén. Amén. El verso de esta Soli Deo Gloria, Efesios 1, 4, 6, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Todo esto lo hizo Dios. Dice, en amor. ¿Qué hizo Dios? En amor, ¿qué hizo? Nos adoptó como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a su buena voluntad. A Dios le plació hacerlo. Si Dios te ha escogido para salvación, tú no hiciste nada, a Dios le plació hacerlo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Todo Dios lo hizo para la alabanza de Él. Todo lo que tú hagas, ¿para quién tiene que ser? Para alabar a Dios, para su gloria. Amén.
quiero terminar con dos exhortaciones. Para mis amigos que están hoy por primera vez aquí y que es primera vez que escuchan esto, miren, Dios se tomó el trabajo de que hombres, porque eso no se lo dije en la historia, pero esta Biblia que tienes aquí costó la vida de personas que fueron martirizadas, que fueron quemadas. Hay un reformador que después de que murió, la iglesia lo mandó a sacar los huesos y los quemó. Dios se tomó ese trabajo y se ha tomado el trabajo de que hoy podamos compartir esto para que tú sepas que solo Cristo es el que salva, que solo por la fe Él salva, que solo por su gracia Él salva y que todo en tu vida tiene que ser para la gloria de Dios. Así que yo quiero invitarte a que tú corras a Cristo, al Cristo de la Escritura, para la salvación de tu alma, porque nadie más puede salvarte sino solamente Él. Pero para todos los que estamos aquí, los miembros, yo quiero terminarles con una aplicación que tú escuches. Dice: un padre sin muchos recursos trabajó a doble jornada, soportando el sueño y el cansancio de esas largas horas de esfuerzo físico, solo porque quería comprarle un hermoso traje a su hija más querida. A un enfermo se esforzó por reunir peso tras peso para adquirir aquel costoso vestido. Cuando logró completar el valor, emocionado fue a la tienda y sin reparo alguno lo mandó a empacar. Llegó el día de la fiesta y el emocionado padre, satisfecho de haber conseguido aquel valioso regalo, llegó alegre al cuarto de la hija y le dijo: mira, mi amor, lo que traje para ti. Ella, estando enfocada en su celular, apenas alzó la mirada y dijo: gracias, papi. Déjalo allí en el closet. Y siguió mirando su pantalla. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra que tanto costó para llegar a nosotros? Como me dijo el pastor Rubén, esta palabra que está literalmente bañada en sangre de esos hombres. ¿Estás leyéndola? ¿Estás viviéndola? ¿Estás valorándola? ¿Está alumbrando tu vida? ¿O qué estamos haciendo con eso? Hace 500 años y hoy hablamos de ello. ¿Qué va a pasar de 500 años de aquí en adelante con la iglesia, con nosotros? Amén. Exaltemos a Dios. Exaltemos su palabra. Vivamos por ella, proclamémosla, creámosla. Amén, porque es la única, toda la Escritura. Amén. La única que merece la gloria. No Calvino, no Lutero, no Host, no Zwinglio, nadie, ninguno de los reformadores. Solo a Cristo es la gloria. Solo a Cristo es la gloria porque Él lo ha hecho. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Vamos, colócate sobre tus pies en esa actitud. Aún en este finalizar, hazlo para la gloria de Dios. Porque Dios no te ha traído para que tú tengas una clase de historia hoy. Dios no te ha traído para que pases un momento agradable. Dios te ha traído para perfeccionarse a través de su palabra. Para que tú al final puedas darle la gloria a Él. ¿Qué tal si cierras tus ojos allí? Y le dices: Señor, queremos vivir para tu gloria, Señor. Señor, no solamente decirlo, Señor, queremos mostrarlo, Señor, en nuestras vidas. Mostrar, Señor, que es solamente la Escritura, Señor, no hay nada más. Mostrar, Señor, y confiar y descansar, porque solo por gracia nos has salvado, Señor, por la fe. Señor, que solamente Cristo es el mediador entre tú y nosotros, Señor. Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, Dios.
Enséñanos a valorar tu palabra. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra. Enséñanos.